buenas tardes a las personas que se nos unen en este segundo día del webinar COVID-19 de educación a distancia, aportes para el sistema educativo desde la experiencia UNED. Reitero las indicaciones generales brindadas el día de ayer. Dado que estamos en una transmisión virtual, dependemos de la estabilidad de la señal de Internet, por lo que ante la eventualidad de que alguno de ustedes, participantes, presentara problemas de conexión, deberán volver al link y refrescar. La emisión se les volverá a cargar. Asimismo, les indico que todas las participaciones y videos estarán disponibles en la página del posgrado www.uned.ac.cr/posgrado. Durante las presentaciones podrán trasladar sus consultas a los panelistas mediante el chat. Allí, la persona encargada las dirigirá a los expositores. Bien, vamos a dar inicio con la primera disertación de esta tarde. Escucharemos a la doctora Yaris Rivera Sánchez, quien es doctora en educación por la Universidad Estatal a Distancia, máster en evaluación educativa y licenciada en administración educativa por la Universidad de Costa Rica. En la actualidad coordina la maestría académica en educación a distancia y aprendizaje en línea. Es colaboradora en proyectos de la Vicerrectoría Académica en la UNED e integrante del Consejo Científico del Centro de Investigaciones en Educación, así como investigadora de este centro. Asumió el decanato de la Escuela de Ciencias de la Educación de esta universidad y fue directora de la Dirección de Desarrollo Curricular en el Ministerio de Educación Pública, donde también ocupó diversos puestos. Ha sido profesora universitaria en grado y posgrado en 3 de las universidades públicas costarricenses y pasante en universidades españolas, tales como la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la Universidad de Granada, de Sevilla, Universidad a Distancia de Madrid, Complutense de Madrid, Universidad de Deusto, Abierta de Cataluña y la Universidad Carlos III de Madrid. Dentro de sus publicaciones destacan técnicas alternativas de evaluación, la cotidianidad de un salón de clases, un espacio de vivencias para comprender la evaluación, reflexiones acerca de lo que acontece en un salón de clases desde la práctica evaluativa y la elaboración de pruebas escritas, entre otras. Con ustedes, la doctora Rivera Sánchez. Buenas tardes, Beatriz, gracias por la presentación. Un saludo cordial a todas las personas que están en algún lugar. Muchas gracias porque cada uno de ustedes viene a buscar algunas respuestas o sugerencias, a escuchar soluciones que les ayuden a mejorar, a fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje y poder así seguir acompañando a sus estudiantes en este tiempo tan complejo que nos ha tocado transitar. Pretendo en este espacio compartir información, aprendizajes relacionados con la educación a distancia y poner en el contexto algunos aspectos importantes de atender en materia de educar a distancia. Y esto, para que les quede claro a los participantes, esta parte que refiere más que todo a recomendaciones, las hago pensando en los docentes de instituciones educativas, más primaria y secundaria, y algunos que podrían ser también considerados en la educación inicial, la preescolar, como llamamos nosotros. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y empezaré por comentarles que históricamente la educación a distancia fue vista con desconfianza, con recelo, con calidad distinta a la educación presencial. Y creo que quienes trabajamos en este caso, quienes trabajamos en la UNED,
somos testigos de ello porque siempre estas instituciones estatales de educación a distancia han requerido hacer esfuerzos excepcionales para poder demostrar que es posible educar con calidad de esta modalidad educativa. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la actualidad, y yo diría que más de una década, el panorama es otro. Y la educación a distancia es una potente y poderosa modalidad educativa para facilitar que muchas personas, independientemente del lugar en que se encuentren, puedan apropiarse de aprendizajes para la obtención de títulos académicos. Aspecto que ilustra muy bien la democratización de la educación. Pasamos a la otra diapositiva. En educación a distancia, y esto yo quiero dejarlo muy claro, se necesita todo un entramado filosófico y teórico con sustento en principios pedagógicos y consideraciones tecnológicas que permitan construir todo ese tejido que posibilita el diálogo didáctico, el impulso a diferentes formas de interacción y el seguimiento y la comunicación educativa. Esto es medular en la educación a distancia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Además, en este modelo es necesario disponer de una estructura interna sólida propia de estas instituciones, de manera que sea congruente con el tipo de educación que se ofrece. Es todo un sistema de planificación y de gestión que se construye con el propósito de que se pongan toda esa serie de elementos en juego, de manera que cuando se lleva a la práctica sea posible conseguir que las personas aprendan. Otra necesidad importante que tiene la educación a distancia para llevarla a cabo es el requerimiento de una infraestructura tecnológica potente y plataformas tecnológicas robustas, porque se ocupa facilitar o posibilitar más bien el aprendizaje en línea. Y todo esto tiene que estar acompañado de otra diversidad de recursos educativos que se conjugan para enriquecer metodológicamente la educación a distancia. Seguimos con la otra diapositiva. Este webinar se convierte en un espacio muy apropiado para referirme a ese contexto actual de la educación a distancia y hacerlo desde mi experiencia en la UNED como institución líder en el campo y donde tengo que decir que he sido actora y testigo de las transformaciones producidas mayormente en la última década al incorporarse tecnologías digitales, el empleo de herramientas y aplicaciones digitales muy diversas y pertinentes para llevar a cabo la docencia. Además del aprovechamiento de las redes sociales y del aprendizaje en línea o la virtualidad o la educación virtual, como se llama como la llaman muchos. Y todo esto para desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y en el caso de la UNED, además de esto que les he señalado, hemos sumado las tutorías presenciales, que obviamente en este tiempo pues no las estamos haciendo y se ha acudido a otras opciones como videotutorías. Pero en fin, es toda una gama de recursos los que acompañan ese proceso importantísimo que es educar a distancia. Y justamente hoy destaco que en el caso de nuestra universidad se presentó la nueva plataforma de audiovisuales que invito a que la visiten. Y bueno, afirmo que este espacio es muy propicio porque la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 produjo a nivel mundial
cambios en las instituciones educativas, siendo que ahora no resultan posibles los encuentros presenciales y se ha tenido que pasar, y lo hemos podido, creo que somos testigos de ello, se ha pasado en forma abrupta de modelos presenciales a modelos con formatos digitales. Y aquí, pues, me permito colocar a manera de ejemplo, que supongo que muchos de ustedes lo recuerdan, y yo lo recuerdo muy bien porque en ese tiempo trabajaba también para el Ministerio de Educación Pública, y es el que tuvo que ver con el uso de los teléfonos celulares en los salones de clase, y que estábamos preocupados porque los estudiantes no llevaran los celulares o definir protocolos para que los pudieran usar, en fin, toda una discusión en relación con esto. Pero ahora, en este contexto, lo interesante es que los estudiantes no pueden ir a las aulas, pero sí queremos que tengan un celular en sus manos. Yo creo que estas prácticas que se han venido dando, me atrevería a decir, no se pueden connotar como experiencias de educación a distancia o de aprendizaje en línea, porque la flexibilidad de tiempo y espacio que define la educación a distancia no estaría contemplada en estas experiencias, aun cuando sabemos que las instituciones y las personas docentes hacen sus mejores esfuerzos para avanzar en lo posible, y que de estas experiencias emergerán múltiples análisis por hacer. Yo estoy segura de eso, que podremos encontrarnos experiencias que nos sorprendan y que puedan contemplarse. Pero de lo que sí casi que me atrevo a asegurar es que la educación a distancia y con ello el aprendizaje en línea pasarán a ser alternativas potentes y necesarias en los escenarios y contextos educativos. Y entonces, me parece que es importante, pues, referir aquí a una situación que creo que vale la pena, pues, mencionar, porque a veces pensamos que la educación a distancia es frágil, tiene una serie de características, pensamos que no tenemos información científica que respalde. Nosotros comunidarianos no, pero sí podría ser que fuera de nuestro contexto eso sea pensado y asegurado. Pero les cuento que existe una significativa literatura y científica, y diría yo que basta y suficiente como para que admitamos y podamos recrear, diría yo, las inmensas posibilidades que tienen los sistemas digitales de enseñanza y de aprendizaje, es decir, la educación a distancia, ahora digamos que en formato digital. La situación de emergencia, esta circunstancia excepcional que estamos viviendo, en palabras de Pérez Aretia, 2020, exige que las mentes desarrollen todo el potencial preciso para que podamos aprovechar lo que ya se ha avanzado en el campo de la educación a distancia y se puedan consolidar sistemas de formación de calidad, adaptándolos lo más posible a las edades de los estudiantes y a los respectivos niveles educativos. Como ven, con esto que he venido pues exponiendo, entonces podemos decir que tenemos muchas situaciones a favor. Y a esto debemos agregar las actitudes positivas que tiene ahora el personal docente hacia las tecnologías y a las diversas aplicaciones digitales. Y creo que estos cambios de actitud podríamos ubicarlos en el antes de la pandemia y después de la pandemia.
y creo que muchos educadores reticentes ante las tecnologías, ahora me atrevo a decir que muestran un rostro más amigable hacia ellas y las vislumbran en ese uso potencial que puede dárseles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso creo que hay que aprovecharlo y valorarlo en lo que significa educar en este contexto de la pandemia y con formatos digitales. Para finalizar, quisiera señalar algunos aspectos que son necesarios de atender y de comprender desde las instituciones educativas y desde estas experiencias de educación a distancia, con el objetivo de enseñar a nuestros estudiantes sin necesidad de la presencia física, sin necesidad de verlos cara a cara. Veamos entonces algunas de las recomendaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para mí es primordial capacitar a los docentes y a los estudiantes que van a seguir enfrentando formatos no presenciales. Bueno, ¿por qué? Porque estos cambios drásticos, fuertes en el hacer y en el entender la educación no se improvisan. Y no se improvisan por lo delicado y profundo que es el acto en sí. Entonces, los docentes tienen que entender que educar a distancia implica considerar el tema tecnológico, pero también el tema pedagógico, cómo es que yo puedo tejer ese entramado pedagógico para conseguir que mis estudiantes sientan mi presencia y aprendan. Y también la capacitación es muy necesaria porque los docentes están aprendiendo a enseñar de otra manera. Si pensamos en los estudiantes están acostumbrados a acceder, a usar su celular, a las redes sociales, pero todo eso mayormente lo hacen para entretenimiento, para relacionarse con otros, pero diría yo que las menos veces para su proceso educativo. Y entonces ocupamos hacerlos que entiendan que esto cuenta en este contexto. Y también pienso yo que es muy importante tener en cuenta que no todos los docentes son virtuales ni todos los estudiantes igualmente lo son. Entonces, creo que la capacitación tendrá que ser una acción necesaria en todas las instituciones. Creo que en adelante ningún docente puede desconocer todas estas posibilidades, todas estas tecnologías, plataformas que pueden apoyar su proceso de aprendizaje y que pueden ahí dejar muy claro que estamos conectados globalmente. Entonces, la capacitación es estrictamente necesaria. Otra recomendación que les planteo es que es necesario ser consciente de los diferentes contextos de aprendizaje en los que se encuentran los estudiantes. Y esto hace que se les tengan que proporcionar múltiples formatos y opciones. Pensar en textos, en diapositivas, en transcripciones, que algunas veces haya que poner subtítulos en los videos, perdón. Bueno, el uso de audios y además del uso de las redes sociales, Instagram, YouTube, Kahoot, Foursquare, Facebook, por ejemplo. Entonces, todo eso, pues hay que aprovecharlo y ahí es donde yo les digo que es muy importante tener claridad de cómo eso lo aprovecho en el sentido que me aporta
a los contenidos que estoy desarrollando, a los procesos mentales que pretendo desarrollar o potenciar en mis estudiantes. Siguiente diapositiva. Otro asunto que es fundamental es tener presente que el aula virtual en este contexto de confinamiento, y hablo de aula virtual para los que pueden usar Classroom o alguna plataforma que tengan a disposición en el centro educativo, ese escenario virtual es justamente donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que aquí es importante decirles que además de subir materiales y actividades, es necesario crear ese contexto donde deben producirse interacciones de distinta índole entre quien enseña y quienes aprenden, porque esto es, bueno, nosotros como docentes sabemos que es un proceso en doble vía, y esto pues es muy importante no perderlo de vista. Tenemos algunos problemas técnicos con doña Yarit. Vamos a dar un par de minutos para continuar. Hola, tenemos problemas como por aquel sector, entonces tanto para doña Yarit
como para doña Beatriz se le fue la conexión. Entonces vamos a continuar en este momento presentando a el doctor Jorge Emilio, el compañero Jorge Emilio López Gamboa, quien va a acompañarnos en esta tarde en representación de doña Viviana Berrocal, que por un asunto familiar tuvo que ausentarse. Le agradecemos mucho a don Jorge Emilio que nos apoye en esta actividad. Don Jorge Emilio es máster en Tecnología Educativa de Informática. Voy a verificar que esté bien conectado. Sí. También es máster en e-learning y bachiller en educación de inglés. Él es mentor tecnológico en el área de robótica educativa para escuelas y colegios del sector público y ha sido participante en varias investigaciones sobre la incorporación de las tecnologías como proyectos de robótica educativa, propuestas de gamificación por dispositivos móviles, entornos virtuales y modelos de educación a distancia, entre otros. Don Jorge Emilio va a compartir con nosotros en este espacio bajo el tema ¿cómo puedo empoderarme de las TIC para el aprendizaje a distancia en este periodo de pausa en las escuelas? Entonces, don Jorge Emilio, le agradecemos muchísimo su participación y quedamos atentos a sus apoyos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Marta. Me gustaría iniciar con un saludo especial a todos los participantes y panelistas de este webinar. El día de hoy vamos a tratar un poquito el tema ¿cómo puedo empoderarme de las TIC para el aprendizaje a distancia durante tiempos de crisis? Este será una presentación de 4 subtemas importantes que están relacionados a cómo empoderarse con las TIC. Específicamente vamos a hacer un análisis de la situación desde 2 perspectivas. Vamos a analizar cuál es la situación de un profesor. Vamos a presentar los aprendizajes adquiridos desde el aprendizaje a distancia que ejecutamos desde la Escuela de Ciencias de la Educación. Luego vamos a dar un planeamiento de una clase virtual, los métodos que se deben realizar. Y por último, vamos a juntar las sugerencias o los tips tecnológicos referentes al único dispositivo o el dispositivo más poderoso que tienen los estudiantes y los profesores en un estado de crisis. Entonces, por favor, me pasan a la primera diapositiva. Bien, como ven en la imagen, el confinamiento ha marcado un antes y un después en la educación, como lo dijo doña Yarit. Ante esta excepcional situación del COVID a nivel mundial, se ha develado 2 situaciones en todos los ámbitos de la sociedad. Primero, nadie, ni en Costa Rica, ni en el mundo, estaba preparado para una crisis como esta. Y segundo, se están buscando formas de innovar con respecto al manejo del estado de la crisis, especialmente con el uso de las tecnologías y la ciencia. En este caso, la educación no ha sido la excepción. Es claro que la educación está viviendo tiempos difíciles y complejos y debemos adaptarnos a nuestras herramientas tecnológicas para dar ese salto a las clases virtuales, como iniciativas de primera línea en defensa para ayudar a mantener los estudiantes conectados. En esta semana, la ministra de Educación decía que la prioridad del Ministerio de Educación Pública era mantener los estudiantes conectados. Nosotros con esta idea hemos trabajado desde la cátedra, analizando las posibilidades desde el aprendizaje a distancia. Y nos complace saber que hay muchos educadores dentro del análisis que hemos realizado que ya están dando ese gran paso. Sin embargo, hoy deseamos compartir algunas sugerencias tecnológicas de efecto positivo en los procesos de aprendizaje a distancia, especialmente involucrando poblaciones que se encuentran aisladas geográficamente y afectadas económicamente por el estado de crisis. En la Universidad Estatal a Distancia
podemos decir que siempre vivimos en un estado de crisis. ¿Por qué razón? Porque tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones que son privados de libertad, tenemos estudiantes de zonas geográficamente alejadas. Y nosotros, como cátedras de servicio tecnológico a las carreras de educación, tenemos que preocuparnos por esos estudiantes y siempre tratamos de dar una opción a través de la educación a distancia. Siguiente. Okay. Ante este panorama que nosotros vemos o vivimos durante cada cuatrimestre, los educadores tienen dos perspectivas. La primera es reinventarse a sí mismo con acciones y funciones educativas. ¿Esto qué significa para nosotros? Bueno, significa que vemos el estado de crisis como una oportunidad. Aquellos otros educadores que se mantienen pasivos, pero de igual forma trabajando, sosteniendo temporalmente esta situación, se convierten en personas que poseen un grado de resistencia al cambio. El problema de tener resistencia al cambio es que rezagan el proceso de aprendizaje para los estudiantes y se suman a la lista de la estadística de las personas que forman parte de la brecha digital. Siguiente. Desde la experiencia de la UNED, como les he dicho a ustedes, nosotros en el aprendizaje a distancia, incluimos la palabra con componentes virtuales y siempre pensando en un estado de crisis por las situaciones que les hemos comentado, que nosotros tenemos estudiantes que poseen económica, geográfica y personalmente ciertas limitantes a tener acceso a un entorno virtual. Entonces, desde esta perspectiva, la UNED ve los procesos de educación y ha aprendido de esos procesos. Los aprendizajes a primer nivel es que nosotros no vemos la tecnología móvil como una limitante, no la desvalorizamos, más bien la vemos como una oportunidad para esas personas que tienen esa barrera. Luego, vemos la tecnología móvil como la herramienta más creativa y más actualizada en momentos de crisis. El tercer aprendizaje es que hemos aprendido a utilizar y a emplear el diálogo didáctico como el pilar de la educación a distancia. Entiéndase como diálogo didáctico a la mediación, al trato, al servicio que se le da al estudiante extra. Nosotros creemos que una clase virtual no solamente es el envío exclusivo de materiales y instrucciones digitales. El cuarto aprendizaje que hemos tenido a través de los procesos de aprendizaje a distancia es que el aprendizaje a distancia genera mayor disciplina y responsabilidad en los estudiantes. Y en este caso, durante este estado de crisis, yo lo he visto con mi propia familia, cómo mis hijas se levantan, están preocupados, están pendientes de la clase y eso es algo que eso genera disciplina y responsabilidad. El quinto aprendizaje que hemos obtenido es pensar de una forma diferente y concebir el servicio educativo de una forma integral. Con respecto a esto, me gustaría recordar las palabras del panelista Adrián del día de ayer, que nos dice que nosotros nos desarrollamos en sociedad, convivimos e interactuamos con la sociedad. Y en estado de crisis, nosotros debemos evolucionar a través de la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la interacción. Entonces, es importante que ese servicio educativo, esa comunicación, se diversifique en formas, en métodos y en el tiempo. El último aprendizaje que hemos obtenido de estos procesos es que nosotros hemos ido paulatinamente cambiando la evaluación sumativa y cuantitativa a un aprendizaje experimental. Esto es importante porque no todos tienen acceso en estos momentos
a una plataforma que tenga todos los instrumentos para evaluar un proceso cognitivo. Siguiente. ¿Qué factores debemos considerar para integrar las TIC en el aprendizaje a distancia durante tiempos de crisis? Yo acá he hecho una gráfica para el profesor y para el alumno. Inicialmente, como profesores en las aulas o en una institución pública, ustedes tienen el control de diversos factores. Un educador no tiene el problema de la infraestructura, específicamente del espacio, del contexto, de las horas, de que el estudiante esté con ellos. Pero en la virtualidad o en el aprendizaje a distancia, el educador debe valorar muchos factores propios de la población meta, en este caso los estudiantes, y las personales, para lograr el éxito y la efectividad de la enseñanza a distancia. Por ejemplo, uno de los factores que no controla es el acceso a Internet. ¿Okay? Pero, sin embargo, puede diseñar todo un curso. Otro factor son las actividades que desarrolle, el contenido, cómo lo va a presentar, la presencia propia del docente, entiéndase esto como la mediación, la interacción que tiene con los estudiantes. Y aún más, la autonomía del estudiante es importante en estos momentos. ¿Por qué la autonomía? Porque la autonomía va a depender de la capacidad que tenga la familia o el estudiante para poder conectarse o tener acceso a Internet. A nivel personal, el factor más influyente es el aprovechamiento de las TIC como un canal de comunicación en estados de crisis. Esto significa que las TIC se convierten en el medio o el método más efectivo para ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades y vocaciones y permite al profesor ofrecer experiencias de aprendizaje adecuadas para desarrollar las posibilidades al máximo. Una característica en común de este análisis que hemos hecho a partir de las características, los factores del profesor y el estudiante, es que las TICs que se vayan a seleccionar para un aprendizaje a distancia en momentos de crisis no deben de depender del acceso a Internet de forma permanente y además tienen que ser gratuitas. Con estas dos características, creo que podemos apuntar a la mayor cantidad de población e incluyendo la población que poseen limitantes o barreras debido a la conexión a Internet que se da en estos casos. Siguiente. ¿Sí? Por supuesto que nosotros podemos sugerir plataformas virtuales, entornos virtuales que dependan o no dependan de la conexión permanente a Internet. Por ejemplo, Google Classroom, Kahoot, Facebook, Instagram, YouTube, Edmodo, Twitter y WhatsApp. La mayoría de personas que están siendo afectadas por el confinamiento no pueden pagar servicios de Internet hoy en día. Y lo único que tienen en la casa para toda la familia es un dispositivo inteligente o un dispositivo móvil. La mayoría de hogares de zonas rurales no poseen computadoras. El envío y recibimiento de datos no se puede realizar de una forma efectiva, solamente de forma asincrónica. Esto, si lo vamos analizando con respecto a las plataformas que les hemos ofrecido, va excluyendo ciertas plataformas, como Google Classroom, como YouTube, como Kahoot, como Twitter, como Edmodo, que son plataformas que interactúan gracias a la interacción o a la conexión que debe haber con Internet. En este formato, muchos individuos se mantienen hoy en día con diferentes problemas de interacción. Y como decía doña Yarit, recordemos que la interacción y la comunicación y el diálogo didáctico es fundamental y es el pilar en la educación o en el aprendizaje a distancia.
Algunas herramientas tecnológicas son gratuitas, la mayoría que están ahí. Sin embargo, utilizan y requieren de Internet. De estas 8 plataformas que les he puesto ahí, yo les preguntaría como un ejercicio, ¿cuáles plataformas podemos utilizar de forma asincrónica? ¿Okay? Dándonos a la tarea, yo excluiría a 6 y me quedaría con 2 plataformas, con Facebook y con WhatsApp. ¿Seguimos? ¿Ok? Acá vienen los consejos tecnológicos para mantener conectados a los estudiantes en tiempos de crisis. Teniendo definido 2 plataformas que son importantes, basadas en las redes sociales, que es Facebook y WhatsApp, la oportunidad de mantener conectados a los estudiantes se puede lograr con capacidad siempre y cuando nosotros nos empoderemos de las TIC para dar un salto sin miedo y seguros de que las plataformas van a estar al servicio de nosotros y tomando en cuenta todos los factores y limitantes que tengan los estudiantes. Pedagógicamente nos referimos al desarrollo de habilidades digitales del siglo XXI, muy de acorde con las nuevas normas curriculares del MEP. Por ejemplo, nosotros debemos de desarrollar habilidades de administración de datos, la capacidad de producción digital, la administración de información. ¿Okay? Seguimos. ¿Okay? Un dato importante acá es que nosotros tenemos que organizar los contenidos. De las 2 plataformas que hemos seleccionado, tanto WhatsApp como Facebook, hay un método que están utilizando en las redes sociales que es los grupos. La opción llaman grupos, pero estos grupos se dividen en aprendizaje social y es el uso de entornos como Facebook o redes sociales específicamente para desarrollar aprendizaje a distancia en momentos de crisis. De acuerdo al autor Boyd Dannan, del libro La vida social de las generaciones nativas, deja muy claro que las redes sociales son un elemento fundamental en el crecimiento emocional y social de estas generaciones. Estamos hablando de las generaciones nativas digitales, específicamente la generación millennial, que de 1991 al 99, y la generación Z, los nacidos después del 2000. Entonces, las redes sociales están siendo un elemento fundamental de comunicación. ¿Por qué razón? Porque no necesitan estar conectados de forma permanente y es una red social gratuita que tiene, por supuesto, las ventajas de que cuando un estudiante que tiene esta limitante de no tener acceso a Internet se puede trasladar a un punto donde obtenga de forma temporal Internet, hacer la descarga de los datos, descargar los videos y llevarlos a las casas y realizar las guías. ¿Okay? Esto se ve sencillo. Trabajar el método del aprendizaje social a través de una red social y en específico Facebook. En esta presentación yo he dejado los links y los enlaces de cómo configurar un grupo de aprendizaje social, cómo crear una primera unidad, cómo añadir contenido audiovisual, cómo agregar contenido visual y algo importante, cómo lograr diálogo didáctico a través de la comunicación y la interactividad asincrónica con los estudiantes. Siguiente. Como un consejo inicial para trabajar el aprendizaje social a través de una red social es que ustedes deben de establecer las normas de uso. ¿Ok? Ustedes, tanto para el profesor como para el estudiante, tienen que estar muy claros en cómo van a trabajar, en qué momentos van a trabajar y cómo deben de trabajar. Lo importante acá es que ustedes en la primera página, luego de configurar su entorno, porque Facebook me permite a través de la plataforma modificar, configurar un entorno de aprendizaje. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Les recuerdo que es el aprendizaje social.
Y el pilar que vamos a utilizar es la comunicación didáctica o el diálogo didáctico. ¿Por qué razón? Porque no queremos hacer un enlace a un entorno que sea exclusivo de entrega de material digital, sino queremos que el estudiante se sienta acompañado, que el estudiante pueda interactuar y pueda evolucionar socialmente. Y ninguna herramienta de la que hemos analizado lo hace de la mejor forma de acuerdo a los factores que se viven en un estado de crisis. Siguiente. Otro consejo o sugerencia es la programación de la clase específicamente en tiempos cortos. Acá hay una sugerencia y estas sugerencias han nacido del equipo de trabajo de la Cátedra de Tecnología Aplicada a la Educación y también las encuestas que hemos hecho a profesores que ya están trabajando con el método de aprendizaje social. Lo primero es que nos indican es que nunca intenten dar una clase en vivo para niños de primero y segundo ciclo. Como lo pueden ver ustedes en la imagen, los estudiantes tienden a aburrirse y hasta dormirse. El tercer consejo para la programación de una clase es reducir la carga cognitiva de los recursos. ¿Qué se refiere a carga cognitiva? Esto viene de la teoría de la fluencia cognitiva. Es que nosotros quitemos texto, quitemos viñetas, trabajemos imágenes y hagamos diálogo narrativo, donde no duremos más de 3 minutos. ¿Ok? Recordemos que las instrucciones en las redes sociales no superan los 140 caracteres. Recordemos que caracteres no son lo mismos que palabras. Entonces, les he agregado acá los enlaces para que ustedes puedan conocer acerca de la fluencia cognitiva debajo de cada imagen y además desde sus celulares puedan descargar una aplicación para que cuenten los caracteres. Esto es un ejercicio de cómo empoderarse, de ir conociendo la forma de programar una clase. Siguiente. La otra sugerencia a nivel de generación de recursos audiovisuales es que nosotros debemos de generar 3 tipos de videos y todos los videos que nosotros hagamos no deben de superar los 3 minutos. Ahora bien, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido del análisis de la forma como trabajan los profesores acá en Costa Rica, es que ellos hacen un video informativo, indican el contenido, la teoría, puntualmente, muy bien, pero no explican qué es lo que debe hacer el estudiante con la práctica, con la guía o con la instrucción. Y es más, no hacen un video demostrando cómo deben de presentar el trabajo realizado al profesor. Es acá donde los estudiantes pierden ese diálogo, esa comunicación didáctica, porque les explicaron la teoría y ellos solitos, como están desconectados física y a veces virtualmente o digitalmente, no saben cómo realizar las prácticas o los ejercicios. Entonces, es importante, acá la sugerencia, hacer 3 tipos de recursos audiovisuales. El informativo, muy puntual sobre lo que quieren aprender. El explicativo de cómo deben de hacer la práctica. Y el demostrativo de cómo deben presentar la práctica como evidencia. Acá les he adjuntado 2 aplicaciones para dispositivo móvil que les va a permitir unificar cualquier tipo de video para que ustedes conozcan que, recuerden que los videos que hacen por WhatsApp o por Facebook tienen un formato. A la hora de subirlos a YouTube o compartirlos por Instagram o por Facebook o descargarlos, deben de convertirlos a MP4. Les he dejado acá 2 aplicaciones para dispositivos, solo los enlaces. Uno primero que es un convertidor, digamos, universal para todo tipo de video de WEMS
que es el que hace de WhatsApp a MP4 o viceversa. Y les he dejado también un convertidor de PDF a Word o de PPT a Word o de PPT a cualquier formato. Entonces, estas son dos aplicaciones o dos herramientas, Clever PDF y Unicovert, que les permite modificar y transformar formatos de videos y formatos de texto. Siguiente. ¿Sí? Cuando ustedes están transmitiendo videos mediante la herramienta de Facebook Live, ¿ok? O a través de WhatsApp, si están utilizando eso, hemos notado que los estudiantes y los profesores no tienen una base para el celular. Acá les dejo 3 ejemplos que hemos hecho tomando en cuenta el factor económico tanto del profesor como del estudiante. Son baratos, sencillos y construidos en la casa. Hasta yo mismo los he tenido que utilizar para mi hijo, que recibe clases a través de WhatsApp, que es una base con prensas de ropa, una base con un envase plástico y una base con una tapita de un cloro. ¿Okay? Esto es para que ustedes no se pierdan o el estudiante no se pierda con los movimientos del video o ustedes puedan desarrollar la clase o el recurso audiovisual de mejor forma. Siguiente. Esta es una de las mejores sugerencias a nivel de mejorar el diálogo didáctico. Los profesores que hemos entrevistado nos comentan que ellos han extendido el tiempo y el servicio educativo. ¿Por qué razón? Porque tienen diversas poblaciones meta. Tienen estudiantes de educación abierta, de educación adulta y estudiantes que han tenido que ir a trabajar. Bien, entonces, si ustedes no pueden mantener la comunicación sincrónica en momentos específicos mediante Facebook, pueden ayudarse perfectamente con el WhatsApp. También pueden incluir elementos visuales como marionetas, como prototipos, como construcciones, material de papel, plastilina, para que ustedes, los estudiantes, puedan recrear el aprendizaje en los momentos que descargan y ven y analizan los videos. Es muy importante ser puntual. Si no se es puntual en la virtualidad y en el aprendizaje a distancia, genera una ansiedad y desinterés por la clase. El cuarto tip o cuarta sugerencia para la inspiración de la acción es utilizar recursos de fácil lectura. Les pedimos encarecidamente, por favor, no tomarle fotos a las guías pedagógicas, no tomar fotos a las instrucciones y mandarlas por WhatsApp. ¿Por qué razón? Bueno, hay una razón también de la fluencia cognitiva. Si un estudiante ve el material fácil, para él es sencillo de entender y lo ve como material verdadero. Si el estudiante cognitivamente ve un material difícil, él no lo va a entender y se le va a convertir una materia o un contenido odiado. Realmente debemos tener cuidado de que todo el material digital que le entreguemos sea visualmente atractivo y sencillo de entender. Siguiente sugerencia. El acondicionamiento del ambiente. ¿Okay? Pensando en los tutores, principalmente. A veces no tenemos un espacio para dar las clases, se involucra el sonido ambiente a las clases o las interrupciones de la familia. Tenemos que tener el cuidado de identificar cuál es el espacio más adecuado para generar una transmisión en vivo o para grabar un video. Acá les agrego 2 aplicaciones que se obtienen de Google o de Play Store para que ustedes encuentren con su celular cuál es el punto adecuado para tener una señal medianamente adecuada, ¿verdad? Y cuál es la frecuencia de
la señal, para que ustedes puedan, una vez que deciden ubicar un espacio en el hogar, ustedes puedan asegurarse que tienen una señal adecuada. A veces buscamos un lugar silencioso, cómodo, fresco, pero no tiene señal a internet y no sabemos cómo medir la señal de internet. Bueno, acá les agrego dos aplicaciones que son importantes. Ustedes, como personas empoderadas de tecnología, tienen que definir cuál es la señal de internet que están obteniendo y cuál es el mejor lugar para desarrollar, en este caso, una clase virtual. Cuando una recomendación acá importante es cuando ustedes vayan a utilizar una base o vayan a hacer un video, no lo utilicen de forma vertical. Acá les pongo el ejemplo de mi hijo, que él estaba recibiendo una clase por WhatsApp de la maestra, pero la maestra era la única que tenía el formato vertical. Entonces, él, que estaba consciente de utilizar la cámara de forma horizontal, pasó preocupado tratando de escribirle por el chat a la profesora que colocara el celular de forma horizontal. Entonces, nosotros como educadores y empoderados de las TICs tenemos que definir cuál va a ser el formato, tanto nuestro formato, nuestra forma de dar los recursos audiovisuales, si va a ser horizontal o verticalmente, para que no hayan distractores, para que seamos más reales a la hora de impartir una clase virtual. La siguiente. Okay. Acá, como ustedes van a ser empoderados de las TICs con todo esto de administrar, de utilizar el celular y todo, por supuesto que el celular va a ser la principal herramienta con la que ustedes van a trabajar. Tal vez ustedes desplacen a partir de ahora en un estado de crisis, gracias al estado de crisis, van a desplazar la computadora. Pero eso significa que como la computadora y el celular es un dispositivo electrónico, necesita que sea o que tenga un buen funcionamiento. Y para ello nosotros necesitamos transferir datos, limpiar el dispositivo, necesitamos administrar la información, eliminar la información que no es necesaria. Yo les he adjuntado acá manuales, videos y el nombre de las aplicaciones para que ustedes puedan de una forma sencilla y empoderándose de las aplicaciones que hay gratuitas, por supuesto, siempre y cuando ustedes puedan estar conectados a internet, que puedan empoderarse de cómo transferir datos sin la necesidad de un cable USB, que ustedes puedan instalar una aplicación que sea un gestor de archivos para que eliminen de forma rápida, sencilla los datos, que puedan hacer una búsqueda de todas las imágenes en WhatsApp del grupo de primer grado o del segundo grado. También trucos para el uso de la cámara que van a grabar con WhatsApp, cómo utilizar los trucos, se van a convertir en expertos de utilizar este dispositivo que gracias a la oportunidad que nos está dando el proceso de aprendizaje a distancia, nosotros podemos empoderarnos como tutores virtuales. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. No me gustaría terminar esta conversación con ustedes sin antes decirle que el estado de crisis solo es una forma de ver nuestro entorno, nuestro contexto educativo. Y estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Francesco Tanocci, es un psicólogo italiano que ha escrito una caricatura muy cierta. Dice, si este virus sigue o continúa, arriesgamos de aprender demasiado. Y yo personalmente he visto a profesores específicamente de la escuela de la Rafael Moya que han dado ese salto, que han ido a empoderarse de las TIC de forma muy personal. Por eso nosotros hemos hecho este recorrido y análisis
de las perspectivas, de por qué seleccionar el aprendizaje social, cuáles herramientas les sirve, cuáles aplicaciones, para que a partir de hoy ustedes se ubiquen y se coloquen en esas personas que ven este estado de crisis como una oportunidad y principalmente empoderándose de las TIC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Emilio. Realmente has brindado un aporte valiosísimo para este espacio en que estamos interactuando. Tan valioso que hay varios comentarios, varias consultas que se han hecho y que nos encantaría que nos ampliaran. Si te parece, te voy a ir presentando algunas para que puedas ampliar o puedas aclarar algunas cosas. Uno de los primeros que tenemos es que uno de los factores que influyen en la situación en este momento de niños, niñas y adolescentes, estudiantes, sobre todo en los más pequeños, es que la familia, madre y padre, no tienen conocimiento suficiente para utilizar las TIC, ¿verdad? Y muchos de ellos, tenemos una población muy amplia, muy diversa. Eso estamos muy claros. Y el factor socioeconómico entra en juego. Sabemos que muchos de esos padres y madres de familia no todos tienen estudios, mandan a sus hijos a la escuela para educarse, y aquí te estoy leyendo el comentario que se está haciendo, y muchos incluso no tienen el sexto grado. Aunado a esto, se encuentra que la mayoría de teléfonos móviles y tabletas utilizan chips de recarga, y eso en cierto sector de la población, por supuesto, es limitante, aún cuando tengan posibilidad de acceso a teléfono. Entonces, dos consultas para iniciar. Uno es, ¿qué hacemos cuando los padres y madres o la familia no tienen los suficientes conocimientos en tecnologías de información y comunicación para apoyar a sus hijos e hijas? Y la otra, ¿cómo manejamos el tema socioeconómico que incide en esa utilización de herramientas tecnológicas? Jorge. Jorge. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, perfecto. No te veo. Bueno, ya te veo. Ok. Algo que es importante es que, de acuerdo a la SUTEL, a la estadística de SUTEL del 2016, que es la más actual que hemos encontrado, cerca del 96% de los habitantes extranjeros y nacionales de Costa Rica poseen un dispositivo móvil. Se les puede llamar un smartphone. ¿Qué significa? Que tiene el sistema operativo de Android, ¿okay? o el de Apple. Muy bien. Entonces, este 96% probablemente hoy en día se encuentre entre un 70 y un 80%. ¿Por qué razón? Porque esas personas tienen la limitante económica de poder comprar sus tarjetas, sus chips. Entonces, yo les he preguntado personalmente a las personas, ¿cómo hacen? ¿Cómo han hecho con esos padres de familia? Con esos padres de familia que no están enrolados con la virtualidad. Y enrolados suena un poco difícil de enrolar a una persona en la virtualidad. Sin embargo, está la ventaja de que de ese 96% han utilizado una red social en algún momento de sus vidas. Entonces, la sugerencia que la puse muy un poco visual, pero la sugerencia que está en la diapositiva 9, si es posible, el compañero nos ponga la diapositiva 9. ¿Ok? Ok. En la diapositiva 9, cuando nosotros queremos crear un aprendizaje social
en un contexto de aprendizaje a distancia, es importante para los menores enrolar a los padres de familia y que los padres de familia vean los videos y se involucren. Entonces, es necesario, como lo puse en la diapositiva 9, que ahí vamos llegando, ok, en esta partecita, recuerden que en la parte derecha de la presentación ustedes pueden aumentar o disminuir el tamaño de la diapositiva. Perdón, al lado izquierdo está la lupa de positivo y negativo. Entonces, yo muestro que como parte de las reglas, como profesor, es que ustedes involucren, los profesores que están en este proceso y ven esas limitantes, se involucren en el proceso y sean parte de la red social o sean parte de este movimiento de aprendizaje social. ¿Por qué razón? Porque en un estado de crisis, el niño no sale o no debería salir del hogar. Es uno de los padres de familia que se dedica a hacer las compras, a hacer los mandaditos y es el que tiene oportunidad de conectarse de forma temporal con el celular a un router de un centro, de un abastecimiento, de una escuela, de un centro educativo. Entonces, es importante aquí indicarles a los padres de familia que ellos van a ser ese ente que les va a permitir la conexión temporal para descargar, para recibir y también para enviar la información que se genera en las experiencias de aprendizaje. Entonces, esto de cierta forma, como les digo, nosotros desde la UNED tenemos, por supuesto, esa limitante de algunas veces que no tienen los estudiantes económicamente los recursos para comprar una tarjetica o no tienen el dispositivo. Lo que tienen ellos es que se pueden acercar a los centros universitarios y en este caso yo creo que las familias que tienen el dispositivo móvil pueden identificar a través de estas aplicaciones que yo les he dado cuáles redes, cuáles familias tienen internet y solicitarle a nivel de comunidad, a nivel de colaboración de sociedad, solicitarles que les presten unos ratitos el acceso a internet. ¿Okay? Nosotros hemos visto que en las comunidades cercanas a San Rafael de Heredia hay personas que tienen locales que tienen internet conectado las 24 horas durante la hora que se permite el comercio, que es de 5 de la mañana a 7 de la noche, el comercio utiliza su ancho de banda al 100%, pero después de las 7 de la noche está libre. Entonces, son momentos donde ellos han ofrecido y lo ponen por rótulos. Ofrecemos internet gratuito o el enlace gratuito después de las 7 de la noche a las familias que viven de forma cercana a ese local o a esa persona que tiene un dispositivo que puede transmitir internet. Listo, sigo planteándote algunos comentarios y algunas consultas que están realizando. Señalan que uno de los aspectos a tomar en cuenta es que en la casa, en algunas casas, solo se tiene un teléfono. Y cuando los adultos salen a trabajar, se lo llevan y entonces los estudiantes no pueden acceder a su uso hasta que ellos regresen del trabajo. Incluso también señalan que se presenta un gran problema o situaciones difíciles cuando las madres trabajan en las casas. Una de las personas participantes cuenta que ella es docente y sus hijos tienen trabajos que hacer en casa. Y una de sus hijas es dispersa, se distrae fácilmente, ella trata de explicarle, pero cuando comienzan los correos y mensajes de su institución, de su trabajo, pidiendo cosas, o el periodo de consultas con padre,
ya la atención de su hija se va posponiendo y es casi en la noche cuando puede volver a atenderla, ya cansadas ambas y avanzan muy poco. Estos elementos también nos piden considerarlo acá. Otro de los comentarios es que es importante que se sepa que en las escuelas rurales la Fundación Omar Dengo da a todos los estudiantes una computadora. Allí lo que no se tiene es internet, pero saben de TICS que han compartido también con sus padres. Vos estabas señalando hace un momento algunas recomendaciones al respecto. Nuevamente temas de conectividad y que no siempre es al 100%. Hay 2 consultas adicionales. Bueno, ¿te parece si paramos aquí con esto y después te hago 2 consultas muy puntuales y cerramos con esta parte? ¿Te parece? ¿Quieres contestar? Perfecto. Gracias, María Marta. Bien. Aquí me gustaría retomar las palabras nuevamente de Adrián, y es importante aquí un par de sugerencias, más que todo a nivel cognitivo y el proceso cognitivo que ejecuta un estudiante. Para un estudiante es casi imposible, estamos hablando de un estudiante de primero y segundo ciclo, incluyamos también de tercer ciclo, es casi imposible estudiar y elaborar las tareas de noche. Entonces, como decía el compañero Adrián, es necesario dormir para generar las sustancias propias biológicas del cuerpo que necesita, que le permiten restaurar las ganas y esa acción de estudiar y de aprender. Entonces, mi recomendación desde este punto es no sugerir trabajar de noche. Ahora, en nuestro país y en estado de crisis, esas no son las condiciones. Lamentablemente, tenemos que ajustarnos a los tiempos que la familia tiene un dispositivo disponible y debemos de repartir equitativamente los tiempos para que si están en diversos niveles o años, los estudiantes puedan descargar o ver la información por ratitos. Ahora, recordemos que una de las sugerencias es que la parte formativa es lo más importante y no la parte evaluativa. Entonces, el padre de familia, tanto como el profesor, deben de filtrar la información. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante y cuáles son los ejercicios más importantes de realizar? Aquí viene nuevamente el instrumento que les pasé tan importante, que es el contador de caracteres. Debemos de adaptarnos a una cultura de dar instrucciones muy específicas y no llenar de información a los estudiantes. ¿Ok? Debemos de hacer tres tipos de recursos audiovisuales. Uno informativo, de no más de 3 minutos, uno explicativo de cómo se hacen las cosas y otro de cómo se entregan. Estamos diciéndole que en la observación y en el análisis de 2 videos para trabajarlos, solamente nos tomaría 3 minutos y la ejecución puede durar perfectamente 1 hora realizarlo. Entonces, es adecuado dividir los tiempos de forma equitativa para las personas o los miembros de la familia de que puedan realizar los trabajos y sobre todo hacer énfasis en que los tutores, los que son realmente o deberían de estar empoderados de las TICs, en generar material sencillo y fácil de entender para que los estudiantes trabajen las guías, específicamente las guías pedagógicas, de una forma muy sencilla, pero es tiempo que no necesitan estar conectados al dispositivo y mucho menos estar conectados a Internet. Con respecto a los dispositivos o los portátiles que entregan la foto, tengo entendido que las instituciones públicas escolares tienen también los routers, tienen los laboratorios y ellos pueden compartir. Mi sugerencia es que los padres de familia
varios padres de familia y hasta los profesores hablen conjuntamente, colectivamente, de solicitar que se adecue los espacios respetando las normas del ministerio para que estudiantes se puedan sentar de forma ordenada en bancas, en los pasillos, para que ellos puedan descargar y recibir la información. Pero esto se vería muy sencillo. Lo sencillo aquí, lo importante es que hay que tomar en cuenta que esos estudiantes se tienen que transportar, tienen que ir hacia esas instituciones. Entonces, que no lo hagan todos de forma masiva, sino que los hagan paulatinamente o cierto grupo de estudiantes. Y luego esos estudiantes de forma escalonada le pasen la información a otros cuando tengan conexión a Internet. Aquí, lo importante, como decía el compañero ayer, esto es una situación donde la colectividad tiene que emerger y nosotros tenemos que ver oportunidades. Y una de las oportunidades es emerger como sociedad, como grupo, en conjunto, donde nosotros hagamos estrategias colectivas para que todos podamos obtener un aprendizaje a distancia. Gracias. Gracias, Jorge. Mira, te planteo dos últimos aspectos. Se está pidiendo, por un lado, retomar, que creo que ya lo ha señalado, cuáles cuidados recomendás para comunicarse con los estudiantes. Cuidados es la clave. Y la otra cosa que te piden ampliar es el por qué no se deben usar fotografías al enviar material, guías de lectura, etcétera. Y ¿cuál es la justificación? Precisamente eso es lo que te piden para poder hacer entender eso a algunos docentes que lo hacen de manera frecuente. Ok. Ambas sugerencias se basan en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva utiliza el análisis neurológico para entender cómo una persona entiende. Entonces, hay personas que entienden de forma visual, hay personas que entienden de forma auditiva y hay otras personas que entienden más mediante la conversación. Cuando se combinan las tres formas, la auditiva, la visual y la conversacional, va a haber mayor impacto para el estudiante. Ahora bien, si tomamos en cuenta el método, yo les agregué un enlace ahí de cómo generar material digital de impacto. Entonces, a través de la fluencia cognitiva. Cuando hablamos de fluencia cognitiva, en resumen, es que si un estudiante ve mucho texto y lo ve de forma de que no puede recorrerlo, no puede interactuar con el mouse, dependiendo del texto que sea, entonces tiende a verlo difícil, porque no hay ninguna interacción visual, solamente lo está viendo. No hay una forma de que él puede manipular el texto. Entonces, no lo puede subrayar, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando pierde ese interés o ese impacto, cuando nosotros mandamos una foto que se va a ver en el celular y estamos hablándole en 2 pulgadas por 1 pulgada y estamos viendo una página con 400 letras, el estudiante inmediatamente, cognitivamente, lo desecha cognitivamente, lo pone como no prioridad. ¿Eso qué significa? Que va a pensar que es una materia difícil, no le va a gustar lo que tiene que aprender, y la parte informativa inicial con que él tiene que hacer la unión con los preconocimientos que él tiene para luego aplicarlos en la experiencia, lo va a dejar perdido. ¿Por qué? Porque nunca tuvo interés de analizar
la teoría. ¿Por qué razón? Porque cometemos el error como educadores de mandar una página completa en una imagen. Entonces, esto significa, si yo fuera estudiante, me mandan una página, una guía, como una fotografía, significa que yo tengo que ampliar por lo menos unas 4 veces la imagen para poder leer una sola oración. Y eso a nivel de habilidad digital es muy difícil para estudiantes de primero y segundo ciclo. No lo logran. Ahora, yo no subestimo que no lo hagan. Tienen mucha capacidad. Lo que yo digo es que ellos no tienen una tableta. La mayoría de familias no tienen una tableta para lograr visualmente esa facilidad de ver un renglón en una página de 400 letras si utilizan un celular o un dispositivo. Esa es la razón fundamental. La hemos visto a través Jorge, de... perdón, perdóname, este último comentario que hiciste, se cortó el audio. No te Okay. escuchamos bien. ¿Podrías repetir la idea, por favor? Muy bien. Estábamos comentando que cuando yo como educador envío una imagen de una página completa que puede tener como mínimo 400 palabras, cuando un estudiante necesita generar la lectura, lo va a hacer de izquierda hacia derecha. Y es lo único que se puede enfocar es en un renglón para leer. Eso significa que un estudiante de primero y segundo ciclo debe automáticamente tener la habilidad de aumentar la visión de esa página y leer a la misma vez. ¿Ok? Yo no estoy diciendo y no estoy subestimando que hayan estudiantes que lo logren. Tampoco estoy diciendo que hay estudiantes que tienen una tablet o un iPad que se les va a hacer súper sencillo poder verlo. Pero en general, en un estado de crisis, y nosotros tenemos la experiencia con estudiantes privados de libertad o personas que están desconectadas o aisladas geográficamente, nos solicitan, por favor, que los documentos se envíen en formatos PDF. ¿Por qué razón? Porque los formatos PDF pueden tener perfectamente una aplicación en el dispositivo que lea los PDF y lo lee verticalmente, oración por oración, haciendo el scroll bar o haciendo un scroll, o sea, bajando la barra navegadora del documento. Entonces, esto al menos le permite esa interacción con el documento, señalarlo y verlo más detenidamente. Si me enfoco en el método de fluencia cognitiva, el documento en un formato PDF es más fácil de manipularlo, más fácil de leerlo y va a ser más sencillo de entenderlo para un estudiante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y tenemos una participación que quisiera dejarla de cierre y para la cual invitaría también a doña Ana Cristina Umañas, quien es nuestra directora del Sistema de Estudios de Posgrado, si quiere aportarnos también. Es un señalamiento muy válido en donde se indica que la preocupación de que estas prácticas que han sido improvisadas, situación de crisis, de educación virtual o educación a distancia, afecten la percepción de todos los costarricenses sobre la modalidad de la UNED. Nos piden una opinión al respecto. Don Jorge y doña Ana, si alguno quisiera responder. Yo tal vez decía las palabras de doña Yarit, donde ella hace énfasis en que debe existir. Recordemos que la UNED trabaja con una infraestructura muy poderosa que es Moodle, donde nosotros tenemos un planeamiento de contenidos
donde se generan recursos audiovisuales, donde hay una interacción 24/7. En este estado de crisis, la interacción con los estudiantes universitarios se ha incrementado en un 24/24, como dicen los chiquillos, en 440%. ¿Por qué razón? Porque hay estudiantes que el único momento donde pueden conectarse con nosotros es a las 4 de la mañana, y no necesariamente con Moodle, sino lo hacen a través de WhatsApp. Entonces, aunque nosotros estemos en un estado de crisis, nosotros la parte didáctica, la parte de infraestructura, el planeamiento, el diseño y la programación de las actividades, tanto de experiencias de aprendizaje como de evaluación, siempre son, en este caso, pautadas por la parte de pedagogía, por las instancias de pedagogía de la universidad. Entonces, nosotros no nos salimos de los programas educativos, no nos salimos de las descripciones curriculares. Lo que sí cambiamos, lo que sí modificamos es la flexibilidad del método de comunicación, y principalmente en estado de crisis. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto nuevamente saludarles. Ayer conversé un ratito, di la bienvenida, agradecerle a el compañero Jorge Emilio su participación y a doña Yarit también su participación, igual que los compañeros del día de ayer. A mí me parece que la participación de doña Yarit, quien se comunicó conmigo vía telefónica, y bueno, son las cuestiones de la tecnología, ¿verdad? Se cayó el internet y después pues ella se incorporó en rol de participantes. El aporte de doña Yarit en su presentación es muy sustancial y Jorge lo está reafirmando, en tanto que nosotros somos una universidad que tiene 43 años de tener un modelo de educación a distancia. Dentro de este modelo de educación a distancia, nosotros hemos desarrollado la posibilidad de contar con muchas herramientas y recursos que nos permiten atender la educación a distancia con uso de la virtualidad como un recurso. Entonces, al ser la virtualidad un recurso, no es específicamente un fin, sino un medio. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo acá en cuenta. Jorge decía algo muy importante. Para nosotros todo el material debe ser mediado pedagógicamente. Es decir, que si tenemos, en la UNED tenemos una dirección de producción de materiales y tenemos todo lo que son material impreso, multimedial, videoconferencias, tratando, porque siempre estamos en un proceso de aprendizaje, de que todos los medios, ya sea o los recursos o los materiales, de alguna manera estén pedagógicamente adecuados para que los y las estudiantes de nuestra institución los puedan utilizar. Tenemos extensión y tenemos estudiantes en procesos de extensión en nuestro centro de idiomas, tenemos posgrado, tenemos grados y otros proyectos importantes como el CONED, que es el Colegio de Educación a Distancia. En ese sentido, educación a distancia no es un proceso de improvisación. La intervención de doña Yarita apuntaba muy claramente al hecho de que en este momento de crisis estamos desarrollando una serie de medidas y eso es totalmente válido. Sin embargo, pensemos que para desarrollar y hacia donde podría apuntarse lo que es el modelo del sistema educativo costarricense, si es que quiere trabajar utilizando la virtualidad como un medio, debería tenerse una visión pedagógica diferente, un modelo epistemológico, es decir, cómo accedemos al proceso del conocimiento, cómo generamos las condiciones para que la gente aprenda. Y pedagógicamente esto debería estar bien mediado. No es pedagógicamente sano tener a un niño o un adolescente 4 o 5 horas frente a una computadora usando Zoom. Eso no es real. Cualquiera de nosotros se agotaría. Estamos todos trabajando bajo la modalidad de trabajo domiciliar, teletrabajo, y una reunión larga agota. Tampoco es pedagógicamente lo más adecuado solo videos.
o solo foros o solo texto. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta qué es lo que queremos impartir, la población a la que se va dirigida, los recursos que tenemos, los medios que tenemos, cómo nosotros los manejamos y cómo la población meta a la que queremos llegar los maneja. Ese es un trabajo arduo y muchas veces nos implica una flexibilidad mental en la docencia, a entender el proceso de la docencia muy diferente al tradicional cuando estoy frente a una pizarra y dentro de la presencialidad. Entonces, me encantaría acá dejar claridad de que en tiempos de crisis, sea cual sea, este es un medio importante. Pero como bien lo ha dicho Jorge, hay que saber utilizarlo y saber dosificarlo y buscar las estrategias didácticas necesarias para llegar a los estudiantes. El modelo de la UNED está abierto. Nuestra idea con este webinar, y no ser el único, poder contribuir con la experiencia que tenemos, y la intención sería poder aportar y estar a la par. Quienes quieran recibir algunas de nuestras recomendaciones, son 43 años donde han habido ensayos y errores, muchas cosas de aprendizaje para poder compartir y aportar. No crean que todo es mieles, han habido momentos difíciles. En este momento nosotros que tenemos todo nuestro modelo, o sea, desde los doctorados hasta lo que es extensión virtualizado, y que tenemos la estructura y la experiencia, nos ha demandado un trabajo impresionante. ¿Por qué? Porque para que no colapse un servidor, tenemos que hacer franjas de horario para intervenciones, para participaciones. Tenemos diferentes servidores y lo que llamamos los servidores espejo, de manera que no se caiga y la gente pueda estar entrando. Así que no es sencillo, pero es viable, es posible, y de verdad que en educación a distancia la gente aprende. Y les quiero contar, muchas de las personas que al modelo de educación a distancia, realmente son personas que saben planificar muy bien, organizar muy bien su vida y tener un amplio desarrollo de facultades y de habilidades tecnológicas y cognitivas. Todas y todos podemos hacerlo, pero también para eso necesitamos hacer un switch, diría yo, o un cambio mental de cómo vemos lo que es la docencia y cómo vemos lo que es el aprendizaje, porque aquí entramos a procesos de pares, de colaboración o de comunas, si quieren verlo ustedes así, de espacios de comunidades de aprendizaje, en donde tanto los chicos que muchas veces manejan mejor los recursos que nosotros nos pueden aportar. Y eso no significa nada, no es un desmérito para nada. Ha sido un gusto poder compartir por medio de los correos que ustedes nos han dado y el enlace de la UNED. En postados ustedes van a encontrar toda esta información. Les vamos a estar informando de otros eventos. Si tienen ideas, ustedes pueden escribir en pueden mandárnoslas al correo del CEP, ¿verdad? Ustedes entran www.uned.ac.cr y entran al sistema de estudios de posgrado y ahí pueden enviarnos cualquier sugerencia que ustedes tengan al respecto, o información que ustedes quieran en que les podamos colaborar. De verdad, muchísimas gracias y sentimos complacidos de poder compartir una experiencia, de aportar. También estamos con la mayor disposición a recibir observaciones. Aquí se trata de aprender, porque estamos en un modelo educativo y se trata de que todos aprendamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Vamos a cerrar esta parte de las participaciones con esta pregunta. Hay algunas más que se han presentado y que les agradecemos mucho nos sigan haciendo llegar, porque además creemos que esta podría ser una posibilidad muy valiosa para dar continuidad a estos espacios de intercambio. Hemos tenido una excelente experiencia. Quisiera hacer algunos señalamientos para integrar el trabajo de ayer y el trabajo de hoy. Ayer se nos dio un marco general sobre el cual queríamos trabajar y hoy hemos estado haciendo claramente una aplicación más clara y contundente, especialmente enfocada hacia la virtualidad, teniendo claro que la virtualidad es un fin
es un medio y no es un fin, ¿verdad? Y la educación a distancia es mucho más que virtualidad. Entonces, lo que quisiera señalarles es que algunas de las ideas expuestas en estos webinarios que hemos realizado desde la experiencia UNED para orientado al personal del sistema educativo costarricense en esta nueva realidad que ha provocado un microscópico agente infeccioso, el coronavirus. Mi abuelo decía que no hay rival pequeño y he pensado mucho en él en este sentido. El 16 de marzo, 343 centros educativos, el 8% del total de los centros educativos del país, iban a suspender lecciones como medida preventiva frente al COVID-19. Pero ese mismo día se decretó la emergencia nacional y entonces se ordenó el cierre de todos los centros educativos del país, lo que según la UNESCO impactó a alrededor de 1.317.500 estudiantes, lo que genera una crisis educativa sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica y que se extiende a América Latina, al Caribe y al mundo entero. También en la UNESCO tienen una información diaria sobre las respuestas educativas y hoy, hace un ratito, señalaban que 177 países aún mantienen los cierres de centros educativos a nivel nacional. Una cantidad muchísimo menor lo mantienen parcialmente y solo 6 países tienen abiertos sus centros educativos y esto incluye desde Groenlandia hasta Nicaragua. La UNICEF previno que esta situación, que ya nos tiene 8 semanas en alerta y en acción en nuestro país, iba a aumentar el riesgo de que niños, niñas y adolescentes se quedaran atrás en su curva de aprendizaje y del posible abandono escolar definitivo, especialmente en los sectores más vulnerables que se han mencionado hoy en varias oportunidades. Por eso, la importancia de que nuestro estudiantado no deje de aprender estando en casa ha sido clara. Esto ha obligado a tomar algunas medidas, y cito, para evitar la interrupción educativa y garantizar el acceso a modalidades de aprendizaje permanentes y flexibles con contenidos adaptables que lleguen a todos, niños, niñas y adolescentes, en su casa, incluyendo a aquellos sin acceso a Internet o con alguna discapacidad. Este es un planteamiento de la UNESCO del 23 de marzo de este año. De esta forma es como se generan una serie de retos que consideramos nosotros desde el sistema de estudios de posgrado y desde la revista Posgrado en Sociedad que es necesario visibilizar y apoyar. El primero de estos retos es el posicionamiento de la educación a distancia como clave para brindar oportunidades y democratizar el conocimiento. Y esto es lo que hacemos, como señalaba Ana Cristina, desde hace 43 años en la Universidad Estatal a Distancia. Doña Beatriz decía el día de ayer en la apertura que las universidades públicas apoyamos en el enfrentamiento y reconstrucción de la realidad en esta nueva normalidad. Es claro que tenemos un antes y un después del COVID-19 en muchos aspectos de nuestra vida. Por esto, el Sistema de Estudios de Posgrado y la revista Posgrado y Sociedad, con el apoyo de las coordinadoras de los posgrados en educación, la maestría en tecnología educativa, la maestría en educación a distancia, la maestría en psicopedagogía, el doctorado en educación, han abierto estos espacios, estos webinarios, para que integrando los saberes de profesionales en diferentes áreas, en este caso del quehacer educativo, compartamos experiencias y brindemos insumos, herramientas para la acción, como ella mismo señalaba doña Ana Cristina. Ayer iniciamos Moviendo Emociones, visibilizando las experiencias personales y las de nuestros estudiantes, aquellos que están detrás de las pantallas en el mejor de los casos. Y por eso empezamos, y fue muy interesante, empezamos desde China con doña Laura, una de nuestras tutoras activas en el posgrado de psicopedagogía, quien nos compartió su experiencia de vida como persona extranjera, como pareja, como madre de 2 niñas y como profesional. Y es en ese último eje donde quiero rescatar
algunos elementos de los que ella señalaba. Uno de estos es el factor cultural, el elemento cultural, porque ella enfatizaba en que la disciplina de la población era un elemento clave para la reincorporación en los centros educativos. Y nos contaba que el proceso se está realizando de manera escalonada, por nivel, de mayores a menores, y cumpliéndose estrictamente con los protocolos que incluyen el uso de mascarillas, en el caso de ellos, y la distancia social, las dificultades, por supuesto, que se tiene para niños, niñas y adolescentes de distancia social, especialmente para los más chiquiticos. Nos contaba también que se cancelaron las reuniones y eventos deportivos y que en los recreos el personal docente tiene que hacer monitoreo de las interacciones entre estudiantes para mantener la distancia. En esa nueva normalidad, don Luis Ángel Piedra, que fue el segundo expositor del día de ayer, se refirió a dos conceptos fundamentales en este contexto en que estamos trabajando, que es el de emoción y aprendizaje. Puesto que las emociones y la cognición son mutuamente influyentes y que sabemos que el aprender es un acto complejo, se requiere un abordaje sistémico y ese es el punto de partida de don Luis Ángel. Ese abordaje sistémico debe incluir elementos de la corporalidad, de las emociones, del lenguaje, de los vínculos, entre otros. Y por eso él señalaba que es necesario romper con esa visión centrista de que A causa B. Aquí estamos hablando de un abordaje mucho más amplio, con múltiples factores que inciden. Lo que sí señalaba es que las emociones se definen por procesos corporales, hormonas y neurotransmisores, y dentro de sus funciones están el control y la regulación de sistemas comportamentales. Si lo recuerdan, él mencionaba el sueño, mencionaba la percepción, hablaba de procesos cognitivos como memoria y aprendizaje, hablaba de su intervención en la interacción social, su participación también con el lenguaje, entre otros aspectos. Y por eso hablaba de que el dormir, el soñar, la nutrición, la actividad física, la vitamina B, incluso nos recomendó, entre otros elementos, son componentes importantes para el proceso de aprendizaje. Y entonces, allí empezamos a abordar las afectaciones de la pandemia. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social tiene impacto. Nosotros somos seres sociales y esta distancia afecta también el aprendizaje. La necesidad de retroalimentación, la necesidad de tocarnos y la necesidad de vernos cara a cara es elemento clave y puede generar algunas implicaciones, no solo para la salud, sino también para las adecuaciones necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos también que el ciclo de sueño está afectado, hay altos niveles de estrés, y eso estamos hablando en toda la población. Sabemos que niños y niñas y adolescentes también se ven impactados por estos aspectos. Hay situaciones de estrés, hay situaciones de ansiedad, hay mucha incertidumbre, incluso hay temor. ¿Verdad? En adultos la cantidad de trabajo se ha incrementado, en algunos sectores, en algunos casos la violencia intrafamiliar también parece que está en aumento. Incluso el contacto con los dispositivos tecnológicos también, porque ayer nos aclaraba el experto que también incide esto en temas de sueño y memoria. En el proceso formativo a distancia, nos señalaba el compañero, es clave potenciar la empatía. Y yo creo que hoy lo hemos visto, que lo han estado mencionando en varias oportunidades y de diferentes maneras. En esta coyuntura de crisis es aún más importante, es la empatía. Se recomendaba, por ejemplo, abrir espacios de interacción social, hacer foros de seguimiento sobre cómo se sienten los estudiantes, brindar ejemplos propios para sentirnos vinculados y mostrar nuestras vulnerabilidades y perder de vista que somos modelos también para nuestros estudiantes. Al igual que hoy, ayer se mencionó el involucramiento de la familia como clave en la actual coyuntura.
siempre es necesaria la familia en el proceso educativo, pero en este momento es fundamental. Y estamos claros en que ya no solo es un tema sobre virtualidad, sino en general la falta de preparación para la enseñanza a distancia o desde la casa. Y eso ha generado una transformación muy importante. Y ayer nos hacía un llamado muy importante, se nos hacía un llamado muy importante, porque hoy más que nunca nos corresponde ser aliados de las familias y darles el máximo apoyo, teniendo en cuenta toda esta multiplicidad de factores que hoy ustedes mismos han señalado. Como profesionales en educación, debemos informarnos más para orientar más y mejor, aprender a tener cercanía a pesar de la distancia y amar más a nuestros estudiantes en esta coyuntura. Hoy hemos hablado de cómo hacer esa educación a distancia. Doña Yarit nos aporta un marco general de comprensión y clarificación de lo que es educación a distancia y la virtualidad como una de sus formas, que en este momento, dadas las condiciones país, dada la coyuntura, se ha convertido en un elemento fundamental. Don Jorge Emilio complementa muy bien lo que venía señalando doña Yarit y focaliza en el tema de la virtualidad, compartiendo consideraciones básicas y recomendaciones para su utilización que no voy a repetir porque ha sido muy amplio con esto y que ha sido realmente muy valioso. Creemos que con esto hemos podido darle un hilo a la presentación, a la actividad. Quedan abiertos muchos temas, sin duda. Quedan abiertos muchos temas que la idea es seguir trabajando. Pero necesitamos de sus aportes para saber hacia dónde dirigir. Como lo señalaba ahora doña Cristina, esta es una posibilidad de trabajar con ustedes, de aportar desde nuestra experiencia y sus aportes son fundamentales. Queremos seguir haciendo esto desde otras temáticas también, pero no queremos dejar el tema educación hasta tanto ustedes requieran más apoyo. Algunos temas que quiero señalar, como se los puse en el chat, en los próximos días la grabación del webinar estará disponible en la página del posgrado. Dennos unos días, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan accesarla, que puedan compartirla. Hay material muy valioso, se ha generado un intercambio muy valioso y hoy mismo se brindaron varias posibilidades que pueden ser utilizados por ustedes. Queremos invitarlos también desde el CEP a conocer nuestros posgrados y desde nuestra revista, la revista Posgrado y Sociedad, a que publiquen con nosotros, también que nos conozcan y publiquen con nosotros. Quiero cerrar con un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en estos 2 días, que han sido casi 200 personas con las que hemos interactuado, que se interesaron por el tema. Queremos agradecerle a nuestros panelistas, a doña Laura, a don Luis Ángel, a doña Yarit y a don Jorge Emilio, además de doña Beatriz, doña Viviana, que no nos pudo acompañar por situaciones familiares, y a doña Ana Cristina, como parte del equipo organizador de esta actividad. Por supuesto, y no quiero obviar el agradecimiento a los compañeros del área tecnológica, a don Cristian Álvarez, del CEP, del Sistema de Estudios de Posgrado, y a don Adrián Morales, que es el coordinador del área de comunicación y tecnología de nuestra dirección de extensión universitaria. Les agradecemos, por supuesto, a todos ustedes, participantes que se han mantenido acompañándonos, y les agradecemos sus comentarios adicionales, sus inquietudes, sus ideas para poder seguir generando espacios de intercambio con ustedes en temas que sean de relevancia y actualidad. Muchísimas gracias y nos vemos en otro espacio. Muchas gracias.